Mira, ahora que estás hablando de John Mayer y cómo fue descubierto casi que por suerte. Esa fue la palabra que usaste. Accidente. Accidente. Mejor aún. Casi que por accidente. Voy a poner este marco. Eso es una muestra de la vida. Y en medio de casi 8 billones de personas, si no es que ya más, no sé cuántos habitantes hay en la Tierra en este momento, algunos sobresalen del resto. Y entonces decimos, wow, esta persona qué talentosa que es. O wow, esta persona qué increíble lo que ha logrado. Uy, esta persona que se sobrepuso a la adversidad y todos pueden. Yo creo que no podríamos estar más equivocados cuando decimos todos pueden. Y con esto voy a poner, te lo voy a dejar en tus manos porque voy a ir a darle play al cronómetro porque si no, para que sepan, las habladas filosóficas tienen un cronómetro de 48 minutos que sabemos que no se van a cumplir, pero por lo menos nos hacen no llegar a 3 horas. Exacto. Sí. Es una bonita idea. A mí me parece, digamos, me parece un modo naif, bonito, como de... Cute. Sí, de enfrentarse a la realidad, pensar que todos podemos todo. Pero me parece que con solo hacer una muy breve reflexión, tampoco no tiene que ponerse demasiado profundo, esa idea se cae a pedazos. O sea, es que ¿cómo se sostiene eso? ¿Cómo podrías vos sostener esa idea cuando más bien pareciera bastante evidente que vamos por la vida siendo afectados por diferentes situaciones, eventos, personas, y eso va cambiando el posible rumbo de nuestra historia, si es que tiene algún rumbo? Ok, bueno, alguien diría la muerte, pero me refiero yo como a cierto mapa de vida, ¿verdad? O sea, eso que... Un rumbo voluntario. Sí, ¿verdad? Como las personas, yo creo que todos irremediablemente vamos detrás de algo. O sea, no creo que todos vayamos como tan freestyling ahí como que... ¿Vos crees? Yo creo que la mayoría... ¿Te parece? No, yo me casé por algo y soy papá por algo y o sea, a ver, no estoy diciendo que si no hubiera sucedido... ¿Cómo explico esto? O sea, desde un punto de vista psicoanalítico, por supuesto que he decidido cosas que yo creo que, según yo, las estaba eligiendo por cuestiones conscientes y en realidad era el inconsciente el que me estaba moviendo. Eso sí, digamos, eso sería feo que yo lo cuestione si es como la base de mi trabajo. Sin embargo, lo que estoy tratando de subrayar aquí es, o sea, todos los accidentes que nos van sucediendo por la vida, entendiendo accidente como lo no predicho, no como lo catastrófico, ¿verdad? Porque la gente siempre piensa accidente como el accidente de tránsito. Como algo catastrófico, sí, garrafal, pero accidente entiéndase como algo no esperado. Sí. Exacto. Una sorpresa. Exacto. O sea, algo que no podías presupuestar. Algo aleatorio, impredecible. Algo aleatorio, impredecible. Así como tantas cosas, como tantos momentos donde conocimos personas que estuvimos pensando si asistir o no a X lugar, solo para darnos cuenta 30 años después que en ese evento social al que yo no quería ir, apareció mi esposa, por ejemplo. Ajá. Ok, o qué sé yo, o alguien me comentó algo que realmente cambió mi visión de mundo y yo iba nada más sentado en un bus que no era el bus que yo solía tomar para ir al destino. O sea, ese día tomo otro bus, alguien me hace conversa, me comenta algo, yo quedo pensando en eso hasta el día de hoy. Okay, entonces a eso me refiero yo con accidentes. Y creo que la vida está repleta de ellos y no van a cesar de aparecer. Tan es así que no sé si se oirá muy oscuro esto, pero vamos a morir accidentalmente. ¿Qué quiero decir con esto? De que nadie puede como calcularlo. ¿Me entendés? O sea, yo no puedo saber si en este momento estoy desarrollando, no sé, un problema hepático o si tengo cierta predisposición genética que está calculada para activarse a mis 59 años de edad. No sé,
cáncer prostático, por decir, ¿verdad? Y aún para los más vivillos que dicen, no, pero si yo decidiera suicidarme, bueno, es solo una ilusión de creer que estás decidiendo. Claro. No, definitivamente. Entonces, no, yo no creo que todos podemos todo, y además sé que no es un argumento muy sofisticado de mi parte, pero si todos pudiéramos ser Messi, Messi no sería nadie. O sea, si todos pudiéramos llegar a ser Messi, todos deberíamos tener ya una portada en la revista Time, por ejemplo, haciendo algo que nos... Y no es cierto. Sí, para muestra, ¿cuántos jugadores tiene un equipo de fútbol? 23, por ahí más o menos. Sí. Habían 23 personas cuando Messi estuvo en su prime en el Barça que tuvieron una carrera similar, que invirtieron tantas horas o más que Messi, sí, y no llegaron a ser Messi. Exacto. Yo no... O sea, sería como contradecir todo en lo que yo tengo basado como mi concepción de la realidad, apoyar una idea como de que todos podemos todo. Al contrario, me parece que en la medida que aceptamos que no todos podemos todo, se oye como una linda invitación a ver qué sí podés. O sea, ¿dónde está como lo tuyo y lo entrecomillo? Porque lo que era lo mío en mis 30 no es necesariamente lo que es lo mío hoy, y probablemente dentro de 10 años tampoco me voy a sentir muy relacionado con eso. O sea, me parece más interesante ir a descubrir quién soy, ¿ok?, que no tratar de ver cómo hago para saltar a la fama, porque sigo pensando, y lo sé en el ámbito de la música, porque he visto muchos documentales sobre músicos, que un buen número de ellos tenían la fantasía de ser encontrados, pero realmente, o sea, sucedió por cuestiones azarosas, y habrán un montón de músicos que eran de mucha más calidad que los que hoy consideramos referentes musicales, que simplemente no estuvieron a la hora correcta, en el momento correcto, y murieron. O sea, colgaron su instrumento, dijeron, esto no es para mí, voy a ir a vender cualquier cosa, para no poner un solo ejemplo, y ahí murió alguien que pudo haber sido un revolucionario del arte musical, porque ningún vecino dijo, oye, esa persona que es mi vecino, esa guitarra es del chiquillo que yo veo entrar todos los días a la casa, y de pronto alguien dijo, no, suave, o sea, ahí hay algo. O sea, por eso te decía ahora, el documental de John Mayer, eso es una de las cosas que más me impresionó. O sea, no estaba haciendo ni un gran esfuerzo para ser encontrado. Pero sí, digamos, no siempre, pero él tuvo la suerte, si es suerte, de que alguien dijo, o sea, de ahí va a salir algo muy grande. Y bueno, diríamos que él acertó. Tuvo suerte, entendiendo la suerte como cosas del azar, o sea, cosas que suceden sin nuestra injerencia. Sí. Por cosas que no podemos controlar. Sí. Pero cuando pensamos en cosas que no podemos controlar, normalmente la atención se va hacia afuera, sobre todo porque venimos hablando de estoicismo. Si nos vienen siguiendo, ya saben que el marco de referencia es cosas externas, no las podemos controlar, cosas internas. Podemos intentarlo. Podemos intentarlo, según ellos, sí. Según Marco Aurelio, Séneca, Epicteto y Zenón y el resto, podíamos controlar nuestros pensamientos y nuestras acciones. Pero hay demasiados factores que no se están tomando en cuenta cuando pensamos en la suerte. Y digo demasiados factores porque debemos de tomar en cuenta quiénes somos como especie, en dónde nacimos, porque el país en donde nacimos no lo elegimos y nos afecta culturalmente, nos afecta económicamente, nos afecta ambientalmente. ¿En cuál familia nacimos? Porque va a haber un sistema de valores y creencias que van a servir como columna vertebral para operar, por lo menos los primeros años de nuestra vida. También debemos de tomar en cuenta las experiencias que tengamos en la vida desde que estamos pequeños, de los 0 a los 7 años, que nos marcan abismalmente, y de ahí en adelante, luego en la adolescencia y así mismo hasta los 25 años, y luego nuestro trabajo con mayor conciencia, digamos. Sí. Luego,
todas las interacciones que tengamos, los libros que leamos, los documentales que vemos, la música a la que le prestamos atención, Sí. las cosas que van sucediendo en el mundo mientras nuestra generación es la que está viva, y asimismo las historias que nos contemos, y además de eso, cómo se haya desarrollado nuestro cerebro, si se desarrolló cuando si tuvimos la dicha de, por ejemplo, nacer en un útero de una mamá que no estaba preocupada por qué se iba a comer mañana. Sí. Porque si se estaba preocupando por eso, los niveles de cortisol eran altísimos y nuestro cerebro no se pudo haber desarrollado de una manera en donde la corteza prefrontal tuviera las conexiones necesarias para tomar decisiones con lo que llaman fuerza de voluntad. Sí. Y luego, como vos decías ahora, o sea, ¿qué pasa si avanzamos en la vida y de repente se encendió un gen? Sí, sí. Cáncer de próstata y yo me vengo cuidando. O algún gen que haga que hoy me comporto de manera relativamente moral y mañana nadie me reconoce. Dicen, ¿qué le pasó a Jorge? ¿Que se volvió loco? ¿Qué? Totalmente. Un gen que se encendió. En fin, pueden pasar tantas cosas que se alejan de nuestro control y aún así las personas, no sé, se atreven a... No sé cómo decir esto y vamos a estar elaborando. Y sorry si no sueno como muy coherente o muy empático en esto que voy a decir, ahí vamos a ir construyendo. Sí. Y hay personas que se atreven a juzgar a otros porque no logran sobreponerse a alguna adversidad o alabar a otros porque, wow, qué crack que es Messi. Sí. Cuando en realidad no hay demasiado que se merezca a alguien. O sea, es producto de muchas cosas que no están en nuestro control, que llevan a personas a ciertas circunstancias con ciertos resultados que no están en su control. Exacto. Y estamos plagados de, por ejemplo, películas que trabajan esa temática, ¿verdad? O sea, cómo una decisión en un momento de tu vida va a cambiar el curso de tu historia completamente. Yo, por alguna razón, siempre la primera película que viene a mi mente cuando algo me hace acercarme a estas reflexiones es una película de Gwyneth Paltrow que se llama Sliding Doors. Esa película debe ser como el 89, 90, una cosa así. Y toda la película se trata de la vida de ella, si logra subir al subway o si se queda fuera del subway. Y te la siguen contando en paralelo. Interesantísimo. Y así un montón. Digamos, Mr. Nobody es un poco Nobody, eso. Y, que es más de 2 caminos. ¿verdad? Y hay un montón. Hay un montón. Yo estoy totalmente convencido... Pero sí, totalmente convencido de que la suerte, creo, Jorge, que lo que nos da es miedo reconocer el grado de presencia que ocupa en nuestras vidas. O sea, es como muy aterrador. ¿Por qué creo que es muy aterrador? Porque irremediablemente uno se vende la idea de que lleva un plan. O sea, de que hay algún propósito, ¿verdad? O sea, que yo estoy decidiendo A en lugar de B porque A me conviene más que B, ¿verdad? O sea, pero ojalá la vida fuera A o B. O sea, la vida es A, B, A,1, A,2, A,3 y de A para este lado también hay otros factores. Entonces, o sea, si uno se pone a meterle mucha mente a eso, realmente puede terminar muy perturbado. ¿Por qué? Porque siempre sería bonito pensar que la vida simplemente es decidir una cosa u otra cosa. No pareciera ser así. O sea, esa es como la versión más ridículamente simplificada de lo que es la vida. Yo creo que hay momentos de la vida que sí son A o B. O sea, también lo creo. Pero Alan, ahí hay un marco que también es discutible, que es creer que uno es capaz de decidir. Bueno, sí, bueno, es porque Jorge anda con la J. Sapolsky, él está afectado por... está bien, y Sí, yo también, pues no me leí el libro, pero creo que entiendo la premisa. Sí, ya eso lo habíamos mencionado en otro episodio. Un profesor mío lo decía, si usted considera que el inconsciente es una realidad, no puede darle cabida libre albedrío. El inconsciente está afectándolo. Además lo está afectando de un modo que usted no puede dar cuenta. No te das cuenta y el inconsciente, bueno,
lo que sea el inconsciente así etéreo, pero es que están sucediendo cosas biológicamente Sí. que no, de las cuales no somos conscientes, Exacto. de las cuales no tenemos injerencia. Exacto. O sea, Cientos. cada vez que creemos que tomamos una decisión, en realidad es la sucesión de un montón de eventos que no controlamos, que se manifiestan de alguna manera. Y sí puede ser muy perturbador. Yo creo que sí. Yo creo que sí. O sea, de veras que si uno empieza como a hacer un diagrama de flujo de lo que según uno ha sido la vida, dónde está en este momento y dónde cree uno que se está moviendo, también puedes darte cuenta que en realidad, o sea, no había forma de predecir nada de lo que está sucediendo. Y al mismo tiempo, lo que sucedió estaba determinado Sí. por el origen. Pero el origen no es sobresimplificar las cosas, no es causa-efecto, es demasiados factores que no podemos controlar que confabularon para que cierta programación tuviera tal resultado. Sí. Y cuando digo programación es que, no sé, sí, está bien, estoy muy influenciado por el libro Determined de Robert Sapolsky. Un librote. Una enciclopedia. O sea, Sapolsky llega y da el ejemplo de las hormigas, por ejemplo. Ok, ¿qué dice? Y entonces dice, las hormigas tienen un mecanismo en donde mandan a hormigas exploradoras a buscar el mejor lugar para crear el hormiguero. Ninguna sabe hacia dónde va, las otras no saben cuál es el mejor lugar, pero normalmente alguna manda una señal más fuerte por el mayor tiempo posible y todas se dan cuenta de que ese es el mejor lugar y hacen el hormiguero. Y el resto de hormigas que andaban explorando, bueno, tienen que acoplarse. Y normalmente pegan. Normalmente, si los científicos analizan, llegaron al mejor lugar, al lugar más óptimo para crear su hormiguero. Y no tienen la cualidad a la cual nosotros llamamos inteligencia, y no tienen libre albedrío, y no discuten para llegar a un acuerdo, no solucionan nada. Simplemente No meditan. No hacen baños fríos. No hacen power naps. No leen a Sapolsky. Pero, entonces uno diría, wow, están programadas para funcionar así. Sí, son unos y ceros, básicamente. Sí, unos y ceros. Pero ¿qué pasa cuando alguna capaz que llega al mejor lugar posible, pero es más alto que el resto de lugares posibles? Bueno, va a tener la desventaja de que va a llegar después y su señal no va a ser tan fuerte. Entonces las hormigas se van a perder de esa oportunidad. Hay cosas impredecibles. Hay caos en la ecuación. Y un pequeño detalle puede hacer que se altere por completo el resultado. Y ahí es donde podemos remitirnos a la idea del efecto mariposa, ¿verdad? No sabemos cuál variable va a afectar por completo la fórmula, pero va a dar un resultado que es totalmente impredecible. O sea, que se desvía completamente de lo que nosotros habíamos trazado. Los seres humanos vemos patrones constantemente y así es como aprendemos. Sí. Pero esto lo vemos en la naturaleza. Podemos ver los patrones en las hojas de las plantas. Podemos ver los patrones en un romanesco. ¿Lo has visto? Sí. Son como fractales. Totalmente. Es una belleza. Totalmente. Comestible. O sea, simplemente es producto de ciertas fórmulas que hay en la naturaleza que hacen que las cosas estén vivas. Es pura utilidad. Hay otro ejemplo que dio Sapolsky que me llamó la atención y me explotó la cabeza y es de un pseudo-hongo. Ojo, no es un hongo. No es un hongo. Es un pseudo-hongo. Un grupo de organismos que se juntan para comer. Y se llama mold slime. Si alguien sabe el nombre en español, lo deja en los comentarios de YouTube o en Spotify. Gracias. Gracias desde... Mold slime es un pseudo hongo que manda los micelios para comer. Y le encantan las hojuelas. Digamos un cornflakes. Entonces los científicos jugando con este pseudo hongo para ver cómo funciona, le ponen hojuelas. El mae manda el micelio y así come. Entonces hacen la prueba y ponen una hojuela de un lado, 2 hojuelas del otro. El pseudongo manda la red
micelar. Y cuando entiende que del otro lado hay más hojuelas, manda todos los micelios hacia allá. Se optimiza. Entonces lo ponen en un laberinto con hojuelas y manda el micelio por todo el laberinto y de repente empieza a cortar todas las conexiones hasta que queda el camino más cercano a la hojuela en el laberinto. Qué locura. Es una locura. Qué locura. Y aquí es donde viene la parte que me explota la cabeza. Un científico japonés crea una maqueta del mapa de Tokio. Y en ciertos puntos de interés pone hojuelas. Ponen al pseudo-hongo ahí, manda el micelio a todo el mapa, lo cubre. Y conforme va pasando el tiempo, se empieza a notar la conexión entre cada una de las hojuelas. Y cuando lo chequean con el mapa de Tokio, se dan cuenta de que es básicamente la misma ruta del metro. Porque el micelio optimiza y escoge la ruta más indicada. Eso es una locura Sin total. discusiones, sin años de preparación para desarrollo urbanístico, sin... O sea... Sin licenciatura en arquitectura, sin posgrado en... ¿Qué putas? Entonces, hasta eso nos hemos atribuido, ay, somos inteligentes. Somos una programación más de la naturaleza que simplemente funciona en un ambiente diferente a un micelio y a una hormiga. Nos hemos adaptado a un hábitat social que hemos construido, hasta eso es artificial, pero ha sido producto de nuestra programación. ¿Qué me queda a mí de esto? Yo, al principio yo me quedé así como, ¿y entonces a qué voy con toda esta información? ¿Qué puedo hacer yo al respecto? O sea, ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué hago lo que hago? Porque yo creo en el cambio. Sí. Pero aquí viene el detalle. O sea, una cosa no excluye la otra. No tomamos decisiones, pero los seres humanos cambiamos. No tomamos decisiones, pero podemos en una interacción con otra persona ser el factor que genera ese cambio en la ecuación y altera por completo el camino trazado. Sí, el resultado final. Exacto. Que seamos determinados, o sea, que cuando nosotros lleguemos y hagamos una pausa en este momento y veamos para atrás, digamos, bueno, fue por esto, esto y esto. O inclusive no lo sepamos, pero fue producto de cosas que estaban sucediendo en nuestro interior. El futuro es impredecible. Que sea determinado no quiere decir que esté escrito. Es muy diferente. Cuando nosotros creamos que estamos tomando decisiones, en realidad es una programación en nuestro cuerpo, en nuestro cerebro, en interconexión o relación con el mundo externo, sucediendo momento a momento, producto de lo que sucedió un segundo antes, un minuto antes, una semana antes, unos años antes, meses antes, décadas antes, siglos antes, en fin, para hacer honor a Sapolsky, ese es el argumento, y se manifiesta aquí y ahora. ¿Qué nos deja esto? Bueno, desde mi punto de vista, un sentido de empatía y compasión profundo con nosotros y con los otros. Juzgar a alguien ya no tendría sentido. Sí. Porque nosotros cuando juzgamos estamos partiendo de la premisa de esta persona tomó la decisión de hacerme daño. Esta persona tomó la decisión de cometer tal fechoría, no sé. Cosas que nosotros etiquetamos como malas. Sí. Inclusive a nivel de justicia social. Y no es como que yo esté promoviendo que ahora todo se relativice y que las personas que cometen algún crimen o lo que nosotros vemos como un crimen no necesiten ser aisladas de la sociedad. Así como, no sé, un perro llega y ataca a un niño y hay que hacer algo al respecto. Sí. Pero hacerlo con un filtro compasivo. Y quizás aquí voy a hacer un paréntesis y voy a invitar a las personas para que si no lo han visto, lo vean. Es un documental que está gratis en YouTube. Es una belleza. Se llama Human. Vean, aunque sea los primeros 20 minutos. Creo que sí lo vi. Ese documental dura como
yo creo que tiene hasta 3 partes y puede durar hasta 9 horas junto. Pero vean los primeros 20 minutos y se van a dar cuenta de cómo juzgar a alguien no tiene sentido cuando no conocemos su historia, cuando no conocemos qué es lo que está sucediendo dentro de su organismo. De nuevo, una persona que durante los 3 primeros meses de gestación está en un útero lleno de cortisol no va a tener un cerebro que funcione como lo espera la sociedad. Y eso es lamentable. Hay muchas personas que, sin tomar esto en cuenta, dicen, ay, el pobre es pobre porque quiere. O tal persona manda huevos, siempre hace lo mismo, siempre está tropezando con la misma piedra. Qué raro esta otra que se propone hacer tal cosa y no lo logra. Eso es juzgar a las personas pretendiendo que tienen la fuerza de voluntad para hacer que las cosas sean diferentes. Y además, siendo tan simplistas de creer que con solo fuerza de voluntad las cosas se mueven. Es que también ese es un análisis, ¿verdad? Que volvemos a lo mismo, es muy, muy naif. Hablando de lo que a vos te generó todas estas reflexiones del libro de Sapolsky, yo incluiría el elemento de la humildad también, Jorge. Exacto. De la humildad, ¿verdad? O sea, de que si uno se asume como un posible agente de cambio, ¿verdad? También que uno se permita, pues de algún modo no llevar como métricas de eso. O sea, ¿verdad? Lo que quiero decir es, a ustedes les habrá pasado porque a mí me ha pasado. Yo realmente he descubierto fragmentos de sabiduría en los lugares menos esperables por mí. Estaba realmente como en algún lugar y de pronto alguien mencionó una película y yo digo, mira, ¿de qué se tratará esa película? Y de pronto voy a ver el trailer de la película y digo, mira qué buena película. Y tal vez lo veo y me doy cuenta que ese director tiene a su vez otra película que no es esta, donde trabaja un tópico que a mí me encanta y salió de una conversación que ni siquiera yo estoy presente. O sea, es alguien ahí hablando en la cafetería, ¿verdad? Y de pronto uno dice, qué bonito, esa persona me cambió. Al día de hoy no sabía que ese director existía. O sea, fue gracias a eso que esa persona está diciendo en la fila mientras nos cobran, ¿verdad? De pronto decir, bueno, porque a mí me gusta mucho el cine, entonces yo le pongo mucha atención como a la gente que está hablando de cine, además cine que no es necesariamente mainstream, que no tengo ningún problema, también veo mucho cine mainstream. Entonces, la humildad para mí es un elemento muy importante. Yo sigo pensando que debemos superar esta concepción de equiparar conocimiento a sabiduría, por ejemplo. ¿Okay? O sea, vos puedes ser una persona muy sabia y no necesariamente tienes que tener demasiado conocimiento. Puedes tener un montón de conocimiento y no tener nada de sabiduría en tu interior. Entonces son búsquedas diferentes y yo sí pienso que uno puede fomentar cambios, aunque no pueda predecir el cambio que va a fomentar. Yo, por ejemplo, en otros momentos de mi vida, Jorge, y lo mencioné en algún lado, me gustaba utilizar mis publicaciones para generar controversia. Hasta que pensé que tal vez sería bonito tratar de generar otra cosa, no solo controversia. Me sale, digamos, digamos, creo que puedo ser controversial si me lo propongo. Pero me parece que el resultado final no lo justificaba. Era nada más como mover por mover, ¿no? Ahora me gusta más como que ojalá alguien por ahí, es un poco lo que nos trae a tener esta conversación, que alguien a partir de escucharnos diga, entonces, ¿qué con el libre albedrío? ¿Sí es o no es? O sea, ¿esto pone en cuestionamiento cómo yo veo el mundo? ¿O estarán perdidos esos dos maes? O sea, ya ahí estamos fomentando una ola. Es como un efecto expansivo, ¿verdad? Y yo creo que ya eso ya te ubica en el lugar de agente de cambio. Pero creo que irremediablemente todos somos agentes de cambio. Ojalá podamos hacerlo con un poquito más vos usas ese término cada cierto tiempo, que es como intencionalmente.
O sea, que yo quiero generar un cambio, pero en cierto sector. O sea, quiero como procurar o generar algo en particular y que yo pueda hacer las paces conmigo, si lo logro o no lo logro, pero que mi intención era que hubiera como una expansión. O sea, eso es lo que yo admiro de los filósofos que admiro, que es que al saber de su pensamiento, termino preguntándome cosas que no me hubiera preguntado quizás si no me hubiera enfrentado a ese libro. Entonces el libro viene a causar caos, porque las buenas ideas yo creo que, ¿verdad? O sea, digo, si yo solo leo lo que afianza, que también lo hago, si yo solo leo lo que afianza mi visión de mundo, pues es como seguir engrosando algo que no tiene mucho sentido. De vez en cuando a mí me gusta, y no lo hago a conciencia, pero me gusta leer gente que... Ayer empecé a leer un libro donde un tipo asegura que Camus en realidad, o sea, su gran búsqueda era como conectar con su lado católico. Yo lo leí y yo dije, pues sí, puede ser también, ¿por qué no? No es lo que uno se imagina de un autor como Camus, ¿verdad? Que uno pronto es un existencialista, y en ese mismo libro recordé que el mismo Camus decía, por favor no me digan existencialista, yo no me siento así, por esto y esto y esto y esto. ¿Ves? Y de pronto ayer me levanté con un Camus en la mente que no es con el que me fui en la noche. El Camus que ahora ando en mi interior ya no es con el que me levanté ayer, porque a partir de lo que leí yo dije, sí es cierto, este tipo pareciera que anda en otra búsqueda, ¿verdad? Entonces, ese libro me cambió, y pues, lo que uno pretende es cambiar no todos los otros, pero por lo menos alguien que quiera escucharnos, ¿verdad? A eso es a lo que me refiero con ser agente de cambio, pero desde una posición humilde. ¿Me entiendes? O sea, no ir detrás del spotlight, sino si en el 1 a 1 podemos hacer algo que, si lo piensan, es la base de la psicoterapia. Ajá. Y a eso me dedico. Yo trato, algunas veces lo logramos, algunas veces no, de que nuestra interacción de 50 minutos produzca un efecto. En mí, sin duda. O sea, porque los consultantes, sin ellos quererlos, muchas veces ponen en tensión ideas que ya yo, digamos, siento que tengo como muy establecidas, hasta que alguien me hace pensar en algo y digo, sí es cierto, tal vez eso no es necesariamente como yo lo he pensado los últimos 10 años. Y por otro lado, ya también pretendo que el otro salga de mi oficina diciendo, pues sí. Tal vez esto que conversé con Alan me abra la posibilidad de pensar más cosas, y desde ese punto de vista hubo una transformación en los dos. Total. Desde esta versión de la realidad, yo creo que lo que queda en nuestras manos es como tener esa compasión, porque muchas veces podríamos estarnos castigando de más cuando intentamos que las cosas sean diferentes, por lo menos dentro de lo que creemos que está en nuestro control, y a veces los resultados no se dan. Sí. Y es producto de nuestra historia personal. Y nuestra historia personal es más allá de los años que tenemos de pisar esta tierra. Y no lo digo de una manera mágica, sino que en nuestros genes hay una codificación. O sea, somos parte de la naturaleza. Y por ende vamos a funcionar naturalmente. Sí. Como dijo Yuval Noah Harari, hace poco lo leí, me encantó como lo dijo. No podemos llegar y decir que algo que hizo un ser humano es antinatural, porque si lo hizo un ser humano, es natural. Muy bien. Ajá. Y entonces vienen todas las ideas que hemos venido arrastrando, en donde juzgamos a otros porque hacen cosas que nos parecen atroces, en donde juzgamos a otros porque hacen cosas que atentan contra la moral, y la moral es producto de esa sensación de esta persona sabe lo que está haciendo. En realidad no. O sea, esa es la parte que yo digo, no es para promover actos antisociales, pero sí es para tener una visión más empática para con las otras personas y nosotros mismos.
y darnos cuenta de que sí, podemos cambiar. Sí. Pero no lo podemos lograr todo. No lo vamos a lograr todo. No todo el mundo puede lograr todo lo que se proponga. Y aun cuando hay personas que dicen, no, pero es que vea, esta persona salió de la pobreza y ahora es un CEO. Ah, no, vea, está esta persona que desafió todas las probabilidades y logró tal cosa. Sí, es una en millones. Y bien por ella. Desde este punto de vista tampoco se merece demasiado halago, porque es producto de muchas cosas al azar. Es producto de oportunidades que cuando se dieron, esta persona tuvo los elementos biológicos para poder aprovechar esta oportunidad, pero no fue su decisión. Así como no es decisión de otra persona un día levantarse con demencia senil. No lo es. Uh-huh. No lo es. No, digamos, traíamos o yo al menos mencioné a Messi porque hoy o ayer leí que la revista Time le está dedicando la portada y bueno, más allá de lo que uno pueda pensar de esa revista, suelen privilegiar personajes que tienen mucho impacto en el mundo, ¿verdad? A mí digamos, debo reconocer y alguien diría, ¿a quién le importa? Pero nada más como un ¿cómo decís vos? Un disclaimer, es como decís vos. O sea, digamos, para mí, digamos, Messi no es nada que a mí o sea, en mi lista de seres humanos vivos que admiro, Messi no está en los primeros 100. ¿Ok? Digo, me parece bien todo lo que él hace con la bola, pero lo que quiero decir es, sería interesante preguntarle a Messi cuando él descubrió que él es Messi, ¿entendés la pregunta? O sea, de pronto vos a cualquier chiquito que empezó a jugar en la escuela de fútbol del barrio le preguntás y probablemente todos van a decir, yo voy a llegar a jugar con el Barcelona, yo voy a ser campeón del mundo, sí, de fijo. Lo interesante sería tratar de comprender en la historia de Messi cuando él dijo, no, suave, yo estoy por encima del promedio. O sea, pero que sea como una idea que él ya entendió. Me di cuenta. Claro, es como en el awareness de él, cuando él dijo, no, suave. No es porque todo el mundo lo dice. Ayer no tenía tan claro algo que hoy tengo claro. O sea, estoy por encima del promedio en esta habilidad particular que es jugar fútbol. Yo me atrevería a decir que fue en el debut con el Barça, el pase de Ronaldinho y gol en... ¿Verdad? O sea, pero a mí realmente son preguntas que me gustaría hacerle a estos grandes personajes de la historia. ¿Cuándo usted sintió que usted iba a pasar a la inmortalidad? ¿Entendés? Estos personajes van a superar su muerte varias generaciones. No sé si todas, pero varias. Yo ayer con una consultante le ponía el ejemplo. Yo no me sé el nombre de pila de mis bisabuelos. ¿Vos sí? ¿Vos sí sabes cómo se llaman tus bisabuelos? ¿Cómo se llamaron? Creo que me sé el nombre de un bisabuelo. Yo no, y digo, debería ser un personaje importante en mi historia. O sea, es ¿verdad? O sea, es el abuelo de mi papá y de mi mamá. Sí. Y en este momento yo puedo batearte nombres y tal vez lo pegue en 300 intentos. Pero, ¿cómo no me sé el nombre de alguien que está dentro de mi árbol genealógico? ¿Qué es lo que le trataba de decir yo a esa persona? Es un poco dark, pero bueno, yo lo estaba diciendo con otro sentido. Y nos van a olvidar. ¿Me entendés? O sea, sí. Mi hija me va a recordar y si ella llega a ser mamá, probablemente sus hijos también. Pero en 2 o 3 años para ir a decir, sí, el papá de mi mamá. ¿Cómo se llamaba? Ni idea. ¿Qué hacía? No tengo idea. Algo. ¿Me entendés? O sea, también esta sensación de que a mí no me molesta en lo absoluto. Y sí, somos seres que vamos a ser olvidados. Eso lo decía mucho Marco Aurelio en las meditaciones. Yo soy más estoico de lo que yo creo que soy. ¿Has visto? Total. Y yo más existencialista de lo que creía que era. Bueno, es que interesante. Sí, total. Mira, pero de alguna manera, dentro de esta manera de ver el mundo, yo sí redundo constantemente ahora que me doy cuenta. Los estoicos estaban pero mamando.
Porque el marco era yo elijo qué hacer. Ok. Ajá. Entre estímulo y respuesta, inclusive Víctor Frank. Entre estímulo y respuesta hay un espacio. ¿El espacio de qué? Para tomar decisiones. Ok. Pero en realidad no es así. No. No hay un espacio para tomar decisiones. Entonces, ¿de qué nos sirve el estoicismo? Ok, esto se está volviendo muy caótico. Yo sabía, lo quería soltar por ahí. Y me pregunto si dentro del... Tengo una respuesta por ahí que ahorita la voy a compartir, pero me pregunto si dentro del marco junguiano también está este sentido de injerencia dentro de la realidad. Es una buena pregunta. Lo único que se me ocurre contestar por el momento es que como ellos consideran eso que llaman el inconsciente colectivo, que no es el inconsciente en Jorge, sino el inconsciente que precede a Jorge y que además es un inconsciente que conecta a Jorge con Alan y a Alan con aquella mata de no sé qué. Y la mente basada en la teoría de Siegel. Ok, o sea, como ese uno, Ajá. ese uno del que todos estamos conectados, asumo que eso tendrá mucha injerencia en lo que vos sos hoy. Porque De además fijo, tiene hay millones de influencia. influencia. Pero cuando, por ejemplo, Jung proponía el trabajo con la sombra, Sí. de alguna manera, no sé si lo estoy interpretando mal, estaba invitando a tomar la decisión de trabajar con la sombra. Sí, claro. Ah, sí. O sea, ya entiendo lo que quieres. Él sí veía un sentido de voluntad de... Sí, pero suave, claro. No, ya entiendo, Ok. ya entiendo lo que estás tratando de plantear. La respuesta es sí, pero partamos de algo, Jorge. Jung era, o sea, y voy a usar el término con total respeto, no lo estoy usando sarcásticamente. Era un místico. Sí. ¿Qué quiero decir con eso? O sea,